Llevé la computadora de mi prometida a reparar. El técnico cerró la puerta con llave y me susurró: cancela la boda y cambia las cerraduras de inmediato. Confundido, le pregunté: ¿por qué dices eso? Él abrió una carpeta oculta. Lo que vi en esas fotos me heló la sangre. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca pensé que la simple reparación de una computadora lo cambiaría todo. La mañana comenzó como cualquier otro martes en nuestro tranquilo suburbio de Denver. Clara se había ido temprano a su trabajo en marketing. Genial, dándome un beso en la mejilla y murmurando algo sobre la presentación de un cliente. Su computadora Dell plateada estaba sobre la barra de la cocina, con la pantalla parpadeando con esa molesta luz azul que siempre significaba problemas. La pantalla se queda en negro, me había dicho la noche anterior, con una clara frustración en su voz. No puedo permitirme perder mis archivos de trabajo en este momento. Me ofrecía llevarla a Tecnofijo, el pequeño taller de reparación del centro, que ya me había ayudado antes con problemas informáticos. Clara dudó por un momento, tamborileando los dedos contra la barra de granito, pero luego sonrió y me entregó el cable de corriente. Me salvas la vida, Patricio. Solo asegúrate de que no hurguen en mis archivos personales, ¿de acuerdo? La petición parecía razonable. Todo el mundo tiene documentos privados que no quiere que vean extraños. Le prometí que se lo comentaría al técnico y no le di más vueltas. Tecnofijo ocupaba un local estrecho entre una cafetería y una tintorería. El olor familiar a componentes electrónicos y pulidor de metal me golpeó al entrar, llevando la computadora de Clara en mi gastado bolso de mensajero de cuero. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando sombras duras sobre los estantes llenos de computadoras desarmadas y cables enredados. David Rodríguez, el dueño, levantó la vista desde detrás del mostrador. Habíamos desarrollado una relación de confianza a lo largo de los años. Tenía unos 55 años, cabello canoso y la paciencia de alguien que ha pasado décadas resolviendo los problemas tecnológicos de los demás. Patricio, ¿qué te trae por aquí hoy? Coloqué la computadora sobre el mostrador. La máquina de Clara. La pantalla se apaga sola. David asintió, abrió la computadora y presionó el botón de encendido. El logotipo de Dell apareció, parpadeó y luego se puso en negro. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Probablemente sea una conexión floja en el cable de la pantalla. Debería ser una reparación sencilla. Dame unas 2 horas. Almorzaré algo y regresaré. Le entregué mi tarjeta de presentación con mi número de celular y me fui. El aire otoñal era fresco y traía el olor a hojas quemadas de algún lugar del vecindario. Pasé el tiempo haciendo algunos mandados, completamente ajeno a que mi vida estaba a punto de dar un giro devastador. Cuando regresé a Tecnofijo a las 2:30, algo se sentía diferente. David levantó la vista cuando sonó la campana de la puerta, pero en lugar de su habitual saludo amistoso, su expresión era seria, casi preocupada. Patricio, tenemos que hablar. Se me encogió el estómago. ¿La computadora ya no tiene arreglo? Miró a su alrededor en la tienda vacía. Luego caminó hacia la puerta principal y pasó el cerrojo. El clic resonó en el pequeño espacio. El problema del hardware era sencillo. Un cable de pantalla flojo, tal como pensé. Pero mientras probaba el sistema para asegurarme de que todo funcionara correctamente, encontré algo más. David me llevó a su mesa de trabajo en la esquina trasera. La computadora de Clara estaba abierta. La pantalla ahora funcionaba perfectamente, pero lo que vi en ella me heló la sangre. Tengo que ejecutar un software de diagnóstico en cada máquina que pasa por aquí, explicó David, ahora con la voz más baja. A veces recupera archivos eliminados, datos corruptos, cosas así. Por lo general, solo son documentos de trabajo o fotos familiares, pero esto... La pantalla mostraba una carpeta etiquetada como documentación P. Dentro había docenas de archivos con nombres como estados de cuenta bancarios, Julio, llamadas personales, transcripción y notas de rutina diaria. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto? David hizo clic en uno de los archivos de fotos. Se abrió para revelar una imagen mía durmiendo en mi propia cama, tomada desde lo que debía ser la puerta de nuestra habitación. La marca de tiempo mostraba que era de la semana pasada. Hay más, dijo David en voz baja. Me mostró fotos de documentos de mi oficina en casa, estados de cuenta bancarios, papeles de seguros.
incluso copias de correspondencia con mi abogado sobre planificación patrimonial. Alguien había fotografiado estas cosas cuando yo no estaba en casa, y ese alguien tenía acceso a mi casa. David, no entiendo. ¿Por qué miraría Clara esto? Él abrió otro archivo. Era una fotografía del viejo portafolio de cuero de mi padre, el que yo guardaba bajo llave en el cajón de mi escritorio. El portafolio contener documentos relacionados con la herencia que había recibido tras su muerte hacía 17 años. Escrituras de propiedades, información de cuentas de inversión y los detalles de un fondo fiduciario que él había establecido. Me desplomé en la silla junto a la mesa de trabajo de David, con la mente acelerada. Alguien ha estado en mi casa revisando mis cosas privadas. No cualquiera, dijo David con suavidad. Los metadatos de estas fotos muestran que todas fueron tomadas con la cámara integrada en esta computadora, la computadora de Clara. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Mi prometida, la mujer a la que le había confiado todo, había estado documentando sistemáticamente mi vida privada sin mi conocimiento. ¿Pero por qué? Hay más, continuó David, con una expresión cada vez más preocupada. Archivos de audio. Hizo clic en una carpeta etiquetada como conversaciones. Dentro había docenas de archivos de audio con fechas y horas. David seleccionó uno de hace 3 días y presionó reproducir. Mi propia voz llenó el pequeño taller. El fondo fiduciario vence el próximo año. Para entonces valdrá unos $400,000. Además, la casa se revaloriza cada año. Luego, la voz de Clara. Eso es maravilloso, cariño. Tu padre realmente se aseguró de que estuvieras bien. Era una conversación que habíamos tenido durante la cena. Una en la que yo pensaba que simplemente estaba compartiendo información financiera con mi futura esposa. Ahora, al escucharla reproducida en este contexto, se sentía como evidencia recopilada para algún propósito desconocido. Ha estado grabando tus conversaciones privadas, dijo David. Cosas personales sobre tus finanzas, tu familia, tus rutinas diarias. Patricio, este no es un comportamiento normal en una relación. Esto es vigilancia. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar lo que estaba viendo. La mujer con la que planeaba casarme en 6 meses. La persona con la que compartía mi cama cada noche. Me había estado tratando como a un sujeto bajo investigación. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, con la voz apenas superior a un susurro. David cerró la computadora y me miró directamente. Porque ya he visto esto antes. Hace unos 3 años, una mujer trajo la computadora de su novio. El mismo tipo de archivos, la misma documentación sistemática. Resultó que era una investigadora privada contratada por la exesposa de él para reunir pruebas para una batalla por la custodia. El taller de reparación de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado caluroso. Me aflojé la corbata, tratando de calmar mi respiración. ¿Crees que Clara me está investigando? Creo que alguien la contrató para investigarte, dijo David con cautela. La pregunta es quién y por qué. Pensé en los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Las preguntas de Clara sobre la historia de mi familia, su interés en mi planificación financiera, la forma en que a veces parecía estar escuchando mis llamadas telefónicas, incluso cuando aparentaba estar viendo la televisión. ¿Qué debo hacer? David me entregó una memoria USB. Copié todo en esto antes de llamarte. No dejes que sepa que has visto nada de esto. Actúa con normalidad hasta que descubras lo que realmente está pasando. Me guardé la memoria en el bolsillo, con las manos todavía temblando ligeramente. ¿And la computadora? Le diré que la reparación tardó más de lo esperado. Eso te dará algo de tiempo para pensar. Mientras David abría la puerta principal, me puso una mano en el hombro. Patricio, ten mucho cuidado. Las personas que se toman tantas molestias para reunir información sobre alguien no suelen planear nada bueno. Salí de Tecnofijo a la luz del atardecer, pero ahora todo se veía diferente. Las calles familiares de mi vecindario se sentían extrañas, amenazantes. Había entrado a ese taller como un hombre con un simple problema informático. Salía como alguien cuyo mundo entero se había puesto de cabeza. El camino a casa pareció eterno. Cada semáforo en rojo me daba más tiempo para pensar, para cuestionar todo lo que creía saber sobre mi relación con Clara. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Qué planeaba hacer con toda esa información? A lo más importante, ¿quién le pagaba para espiarme? Cuando me estacioné en la entrada, me quedé sentado en el auto durante varios minutos
mirando la casa que había llamado hogar durante los últimos 8 años. La casa colonial blanca con persianas azules y un jardín bien cuidado siempre había representado seguridad y estabilidad. Ahora se sentía como el escenario de una obra en la que había estado actuando sin saberlo para un público que no pudo ver. Subí los 3 escalones del porche delantero, con las llaves tintineando en el llavero de estilo militar que mi padre me había regalado hacía años. Mientras abría la puerta principal, me pregunté si Clara ya estaría adentro, esperando para preguntar por la reparación de su computadora. Pero la casa estaba vacía, llena únicamente con los sonidos familiares de la madera crujiendo y el zumbido del refrigerador. Caminé por las habitaciones que también conocía, viéndolas ahora con otros ojos. Habría fotografiado cosas en la sala también, revisado el tocador de mi habitación, mi armario, el botiquín del baño. La violación se sentía completa y absoluta. Esto no se trataba solo de una traición a la confianza. Se trataba de alguien que invadía sistemáticamente cada aspecto de mi vida privada por razones que no alcanzaba a comprender. Subí las escaleras hacia mi oficina en casa, cada paso sobre el suelo de madera, crujiendo en el patrón familiar que conocía desde hacía años. El portafolio de cuero de mi padre estaba en el cajón cerrado con llave donde siempre lo guardaba. Lo saqué y lo abrí, pasando los dedos sobre los documentos de su interior. Estos papeles representaban todo por lo que él había trabajado, todo lo que me había dejado para construir un futuro seguro. Ahora alguien estaba usando esa información en mi contra, y la persona en la que más confiaba era la que la estaba recopilando. Pasé toda la noche moviéndome por mi propia casa como un extraño, extremadamente consciente de cada sonido, de cada sombra. Cuando la llave de Clara giró en la puerta principal a las 7:15, yo estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café y el periódico extendido frente a mí, tratando de parecer normal. «Hola, cariño», llamó, con su voz trayendo la calidez habitual que alguna vez me había consolado. Ahora sonaba calculada, actuada. «Hola, ¿cómo estuvo la presentación?» Clara apareció en el umbral de la cocina, dejando su bolso sobre la barra de granito. Llevaba su saco azul marino, el que reservaba para las reuniones importantes con clientes, y su cabello rubio estaba recogido en el estilo profesional que prefería para el trabajo. Salió bien, muy bien, en realidad. Es muy probable que consigamos la cuenta de Morrison. Me besó en la mejilla y tuve que obligarme a no retroceder. ¿Cómo fue la reparación de la computadora? Levanté la vista del periódico, sosteniendo su mirada. Siguen trabajando en ella. David dijo que podría tardar hasta mañana. ¿Mañana? Un destello de algo cruzó por su rostro. Preocupación, molestia. Te dijo que tenía de malo. Un problema con el cable de la pantalla. Nada grave. Solo que toma tiempo repararlo correctamente. Clara asintió, pero noté que sus dedos volvían a tamborilear contra la barra. Ese hábito nervioso que tenía cuando algo la molestaba. Espero que tenga cuidado con mis archivos. Se lo mencioné. Es un profesional. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Qué bueno, tengo información importante de clientes ahí. La vi moverse por la cocina, preparando su habitual té de hierbas de la noche. Todo se veía igual que siempre, pero ahora yo analizaba cada gesto, cada palabra, buscando el engaño. La mujer con la que planeaba casarme en 6 meses era una extraña que representaba el papel de mi amorosa prometida. Patricio, ¿estás bien? Te noto distraído. Solo cansado. Un día largo en la obra de construcción. Esa noche, me quedé acostado en la cama escuchando la respiración de Clara, preguntándome cuántas veces me habría fotografiado mientras dormía. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 2:47 de la madrugada cuando finalmente desistí de dormir y bajé sigilosamente a mi oficina. Cerré la puerta en silencio y encendí la lámpara de escritorio. Luego saqué la memoria USB que David me había dado. Me temblaban ligeramente las manos al insertarla en mi computadora personal. Los archivos aparecieron en la pantalla, un catálogo de mi vida privada expuesto como pruebas en un tribunal. Pasé las siguientes 3 horas revisando todo sistemáticamente. Había fotos de estados de cuenta bancarios que se remontaban a 8 meses atrás y capturas de pantalla de mensajes de texto que le había enviado a mi abogado sobre la actualización de mi testamento. Incluso fotos de mi calendario diario que mostraban mi horario de trabajo y citas personales. Pero lo que más me perturbó fueron los archivos de audio.
Clara había estado grabando nuestras conversaciones durante meses, documentando cuidadosamente cada vez que yo mencionaba dinero, propiedades o la historia familiar. Me escuché hablar sobre el fondo fiduciario que mi padre había establecido, el valor de nuestra casa, incluso mis pensamientos sobre la planificación de mi jubilación. En una grabación de hace 6 semanas, me escuché contarle a Clara sobre mi primer matrimonio con Margarita. Y el acuerdo financiero, ella quería la mitad de todo, explicaba mi voz grabada. Pero como la herencia llegó después de que se concretó nuestro divorcio, no tenía ningún derecho legal sobre ella. Aún así, sigue enojada por eso. La respuesta de Clara en la grabación fue compasiva. Eso debió ser difícil para ti. ¿Crees que todavía guarde resentimiento por el dinero? En ese momento, había agradecido su interés por mi pasado. Ahora, sus preguntas parecían diseñadas para extraer información específica. ¿Pero información para quién? Cerré la computadora y me recosté en la vieja silla de escritorio de mi padre, mirando la fotografía enmarcada en la pared. Nos mostraba a él y a mí en mi graduación universitaria, ambos sonriendo ampliamente. Había estado tan orgulloso ese día, hablando del futuro que me estaba ayudando a asegurar mediante una cuidadosa planificación financiera. Quiero asegurarme de que nunca tengas que preocuparte el dinero como yo lo hice de joven, me ha dicho ese joven. Esta herencia te dará opciones, hijo. Verdadera libertad. Ahora, alguien estaba usando su regalo hacia mí como un arma, y yo no entendía por qué. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enfermo en el trabajo y pasé el día investigando investigadores privados en el área de Denver. Si David tenía razón sobre que Clara había sido contratada por alguien, podría haber un rastro de papel. Pero después de horas de buscar en directorios en línea y hacer llamadas discretas, no encontré nada que la conectara con ninguna agencia de investigación. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. El nombre de Margarita apareció en la pantalla y se me cayó el estómago. Mi exesposa y yo no habíamos hablado en más de 2 años. No desde que había intentado impugnar el testamento de mi padre en los tribunales. Patricio, espero no estar interrumpiendo nada importante. Su voz era cuidadosamente neutral, el tono que usaba cuando quería algo. Margarita, esto es inesperado. Esperaba que pudiéramos hablar. Hay algunas cosas sobre nuestro acuerdo de divorcio que creo que deberíamos revisar. Apreté más el teléfono. El acuerdo se cerró hace 18 años. No hay nada que revisar. Las circunstancias cambian, Patricio. He estado hablando con un abogado y podría haber algunas irregularidades en cómo se revelaron ciertos activos. Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? La herencia de tu padre. Hay dudas sobre si se reportó correctamente durante nuestro proceso. Me levanté de la silla de escritorio, caminando hacia la ventana. Margarita, la herencia llegó 3 años después de que nuestro divorcio fuera definitivo. Lo sabes. Pero el fondo fiduciario se estableció mientras aún estábamos casados. Mi abogado cree que eso crea una zona gris. Tu abogado se equivoca. Hubo una pausa. Luego la voz de Margarita adquirió un tono más afilado. Ya lo veremos. Creo que descubrirás que tengo más información sobre tu situación financiera ahora de la que tenía entonces. Vos. Me quedé mirando el teléfono, con la mente acelerada. El momento de la llamada de Margarita no podía ser una coincidencia. Estaba hablando de tener nueva información sobre mis finanzas exactamente al mismo tiempo que alguien documentaba sistemáticamente cada aspecto de mi vida económica. Pensé en las preguntas de Clara durante los últimos meses, su interés en la historia de mi familia, su curiosidad sobre mi primer matrimonio. Había parecido genuinamente interesada en conocerme mejor, pero ahora me preguntaba si había estado reuniendo municiones para el reclamo legal de Margarita. Esa tarde, regresé en auto a Tecnofijo. David levantó la vista al verme entrar y su expresión de inmediato se tornó preocupada. Patricio, no esperaba que volvieras tan pronto. Necesito preguntarte algo. Ayer dijiste que habías visto este tipo de vigilancia antes. ¿Puedes contarme más sobre ese caso? David miró a su alrededor en la tienda vacía, luego me hizo un gesto para que lo siguiera a la mesa de trabajo del fondo. La mujer que mencioné trajo la computadora de su novio hace unos 3 años. El mismo tipo de archivos, la misma documentación sistemática. Ella afirmaba que le preocupaba que él la estuviera engañando, pero el alcance de la vigilancia iba mucho más allá de eso. ¿Qué pasó? Aproximadamente una semana después, el novio vino preguntando por la misma computadora.
Dijo que su novia la había llevado a reparar. Cuando le conté lo que había encontrado, resultó que ella había sido contratada por su exesposa para reunir pruebas para una audiencia de modificación de custodia. Mis peores temores se estaban confirmando. ¿La exesposa ganó el caso? Sí y no. La vigilancia le dio municiones. Pero también se volvió en su contra, cuando el tribunal se enteró de las tácticas engañosas. Al juez no le hizo ninguna gracia. Salas, David abrió un cajón del escritorio y sacó un pequeño dispositivo de grabación digital. Mira, probablemente no debería decirte esto, pero si alguien está armando un caso en tu contra, necesitas protegerte. Documenta todo, graba conversaciones, crea tu propio rastro de pruebas. Tomé el dispositivo, sintiendo su peso en la palma de mi mano. ¿Crees que debería espiar a la persona que me está espiando? Creo que deberías estar preparado para defenderte de lo que sea que venga. Esa noche, Clara regresó a casa a su hora habitual, pero algo se sentía diferente. Estaba más atenta de lo normal, haciendo preguntas detalladas sobre mi día, mi trabajo, mis planes para el fin de semana. Su interés se sentía forzado, como el de una actriz que se esfuerza demasiado por vender su actuación. La computadora debería estar lista mañana, le dije mientras nos sentábamos a cenar. David llamó esta tarde. Oh, qué bueno. Realmente la necesito de vuelta. Hizo una pausa cortando su pollo con movimientos precisos. Patricio, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez has pensado en qué pasaría con el fondo fiduciario de tu padre si te ocurriera algo? Es decir, ¿quién lo heredaría? La pregunta me golpeó como agua helada. ¿Por qué preguntas eso? Las mejillas de Clara se sonrojaron ligeramente. Solo me lo preguntaba. Nos casaremos pronto, y pensé que tal vez deberíamos hablar de nuestro futuro financiero con más apertura. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de engaño. El fideicomiso pasa a mi patrimonio. Como no tengo hijos, se distribuiría según mi testamento. Y tu testamento me deja todo a mí después de que nos casemos. Las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca ahora. Clara, ¿por qué preguntas sobre esto? Ella estiró el brazo sobre la mesa y me apretó la mano. Lo siento. No quería sonar morbosa. Supongo que solo he estado pensando en nuestro futuro juntos y quiero asegurarme de entender todo. Le devolví el apretón, forzando una sonrisa. Podemos revisar todo lo financiero con mi abogado antes de la boda si quieres. Eso sería genial. But al terminar la cena, noté que Clara miraba su teléfono repetidamente como si estuviera esperando un mensaje importante. Cuando finalmente vibró, se disculpó para ir al baño, llevándose el teléfono con ella. Me quedé solo en la mesa de la cocina, rodeado por los restos de una comida que me había sabido a cartón. Y me di cuenta de que estaba viviendo con alguien que me traicionaba, sistemáticamente por razones que aún no comprendía del todo. La mujer que amaba llevaba una doble vida, y mañana tendría que decidir si confrontarla o seguir fingiendo que todo era normal mientras descifraba sus verdaderas intenciones. Ambas opciones se sentían como dar un paso al vacío en la oscuridad. Pero una cosa quedaba clara: la llamada de Margarita no había sido una coincidencia, y la vigilancia de Clara no era simple curiosidad. Alguien estaba armando un caso en mi contra, y la persona que dormía a mi lado cada noche estaba reuniendo las pruebas que necesitaban para destruir todo lo que mi padre había trabajado para dejarme. La computadora estaba sobre la barra de la cocina como una bomba de tiempo. Clara la había recogido de Tecnofijo esa mañana, agradeciéndome profusamente por haberme encargado de la reparación. Parecía aliviada de tenerla de vuelta, revisando de inmediato sus archivos y murmurando algo sobre ponerse al día con el trabajo. Observé cada uno de sus movimientos, sintiendo el peso del dispositivo de grabación que David me había dado en el bolsillo. ¿Se ve todo bien?, pregunté, tratando de mantener un tono casual. Perfecto, David hizo un gran trabajo. Cerró la computadora y me sonrió. Trabajaré hasta tarde en la oficina esta noche. Mañana tengo una presentación importante. Después de que se fue a trabajar, me senté a la mesa de la cocina mirando el periódico de la mañana sin leer una sola palabra. La llamada telefónica de Margarita del día anterior seguía repitiéndose en mi mente. Su comentario sobre tener más información sobre mi situación financiera se sentía como una amenaza, especialmente ahora que sabía que alguien había estado documentando sistemáticamente cada aspecto de mi vida económica. Decidí llamar a mi abogado, Roberto Chen,
quien se había encargado tanto del patrimonio de mi padre como de mi divorcio de Margarita. Si ella estaba planeando algún tipo de demanda legal, él necesitaba saberlo. Patricio, qué gusto escucharte. La voz de Roberto sonaba cálida a través del teléfono. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito preguntarte algo confidencial. Margarita me llamó ayer hablando de revisar nuestro acuerdo de divorcio. Mencionó irregularidades en la declaración de activos. Hubo una pausa. Es una coincidencia interesante de tiempos. ¿A qué te refieres? Ayer recibí una llamada de un bufete de abogados de Colorado Springs. Representan a alguien que afirma tener nueva información sobre activos que no fueron declarados correctamente durante tu proceso de divorcio. Se me cayó el estómago. ¿Mencionaron a Margarita específicamente? No por su nombre, pero hicieron preguntas muy específicas sobre el momento en que se estableció el fondo fiduciario de tu padre y la herencia que recibiste. Preguntas que solo alguien con información interna detallada sabría hacer. Apreté el teléfono con más fuerza. Roberto, necesito contarte algo. Creo que mi prometida ha estado reuniendo información sobre mis finanzas durante meses. Tengo pruebas de que ha estado fotografiando documentos y grabando conversaciones privadas. Por Dios, Patricio, ¿estás seguro? Completamente seguro. La pregunta es si está trabajando con Margarita para impugnar la herencia. La voz de Roberto se volvió más seria. Si eso es cierto, tenemos que actuar rápido. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Trae cualquier prueba que tengas. 2 horas más tarde, estaba sentado en la oficina de Roberto en el centro, mostrándole los archivos que David había copiado de la computadora de Clara. La expresión de Roberto se oscureció a medida que examinaba cada documento y escuchaba las grabaciones de audio. Esto es una vigilancia sistemática, dijo finalmente. Y dado el momento de esa llamada del bufete de Colorado Springs, está claramente relacionado con una estrategia legal en tu contra. Pero ¿cómo podría Margarita permitirse contratar a un investigador privado? Lleva años con problemas financieros. Roberto se recostó en su silla de cuero juntando las yemas de los dedos. Patricio, hay algo que nunca te conté sobre tu acuerdo de divorcio. Margarita intentó contratar a varios bufetes de abogados para impugnar la herencia de tu padre, pero nadie quiso aceptar su caso porque carecía claramente de fundamentos. El fideicomiso se estableció después de su separación y la herencia llegó años después de que el divorcio fuera definitivo. Entonces, ¿por qué aceptaría alguien su caso ahora? Porque ahora tiene información privilegiada, documentación de tus activos actuales, pruebas de cómo has manejado la herencia, pruebas de tu estilo de vida y patrones de gasto. Con el enfoque adecuado, un abogado astuto podría argumentar que el fideicomiso siempre estuvo destinado para usted, lo que podría generar un argumento de bienes mancomunados. Me sentí enfermo, a pesar de que llevábamos 18 años divorciados. Es una posibilidad remota, pero han pasado cosas más extrañas en los tribunales de lo familiar, especialmente si pueden demostrar que se ocultaron activos durante el proceso original. Roberto sacó una libreta jurídica y comenzó a tomar notas. Necesitamos averiguar exactamente qué tipo de acuerdo tiene Margarita con tu prometida. ¿Le están pagando a Clara por esta información? ¿Es una investigadora privada con licencia? Y lo más importante, ¿cuál es su objetivo final? Esa noche, llegué a casa y encontré a Clara cocinando en nuestra cocina. Estaba preparando su especialidad, pollo a la picata, y el olor familiar debería haber sido reconfortante. En cambio, se sentía como otra actuación en el elaborado engaño que había estado manteniendo. Dijo, sin levantar la vista de la estufa, pensé que tenías una reunión con un cliente esta tarde. Se canceló. ¿Cómo estuvo tu presentación? Muy bien. La verdad, la cuenta de Morrison es prácticamente nuestra. Se dio la vuelta para mirarme y noté ojeras bajo sus ojos. Patricio, ¿está todo bien? Te has portado distante los últimos días. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de culpa o engaño. Parecía genuinamente preocupada, lo que hacía que la traición se sintiera aún más devastadora. Solo estrés del trabajo, nada de qué preocuparse. Nos sentamos a cenar y Clara parecía más relajada de lo que había estado en días. Habló de sus colegas, compartió chismes de la oficina y preguntó sobre mis proyectos de construcción. Se sentía casi normal, excepto por el dispositivo de grabación en mi bolsillo y el conocimiento de que cada palabra podría estar siendo documentada para el beneficio de
otra persona. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez has conocido a mi exesposa Margarita? El tenedor de Clara se detuvo a mitad de camino a su boca. ¿Margarita? No, ¿por qué la conocería? Solo curiosidad. Me llamó ayer preguntando por el acuerdo de divorcio. Hizo parecer que tenía nueva información sobre mis finanzas. ¡Qué extraño! Después de todos estos años. Observé la reacción de Clara con atención. Su sorpresa parecía genuina, pero yo había aprendido a no confiar más en mi capacidad para leerla. Sí, muy extraño. Mi abogado piensa que podría estar planeando algún tipo de demanda legal. Clara dejó su tenedor. ¿Puede hacer eso? Es decir, llevan divorciados casi 20 años. Probablemente no con éxito. Pero la gente intenta cosas desesperadas cuando tiene problemas financieros. ¿Tiene problemas financieros? La pregunta se sintió cargada, aunque no sabría decir por qué. Hasta donde sé, nunca se volvió a casar. Trabaja a tiempo parcial como maestra sustituta. No me imagino que tenga dinero para contratar a abogados costosos. Clara asintió pensativa. Tal vez encontró a un abogado que trabaja bajo porcentaje. Tal vez. Después de cenar, Clara se disculpó para tomar un baño, diciendo que necesitaba relajarse tras su estresante día de presentación. Esperé hasta escuchar el agua correr. Luego me acerqué sigilosamente al pequeño escritorio de nuestra sala, donde Clara, a veces, trabajaba en su computadora por las noches. No estaba seguro de qué buscaba, pero necesitaba encontrar alguna conexión concreta entre Clara y Margarita. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave, lo que me pareció extraño. En 3 años de vivir juntos, nunca había sabido que Clara cerrara nada con llave en nuestra casa. Fui a mi caja de herramientas en el garaje y encontré un destornillador pequeño, que serviría para la cerradura sencilla del escritorio. Me temblaban las manos mientras manipulaba el mecanismo, sintiéndome como un criminal en mi propia casa. La cerradura se dio después de unos minutos de cuidadosa manipulación. Dentro del cajón superior, encontré una carpeta manila etiquetada como Notas de investigación. El corazón me latía con fuerza mientras la abría. La carpeta contenía correos impresos, notas escritas a mano y varias tarjetas de presentación de bufetes de abogados en Colorado Springs y Denver, pero fue el membrete de un documento lo que me heló la sangre. Notas de consulta de Margarita Holloway. El documento tenía fecha de hace 3 semanas y contenía información detallada sobre mi rutina diaria, mi horario de trabajo y mis hábitos financieros. Debajo de eso había otro documento titulado Cronograma de documentación de activos, con una lista de elementos que debían ser fotografiados o grabados. Cada elemento de la lista correspondía a algo que había visto en los archivos que David me había mostrado: estados de cuenta bancarios, papeles de seguros, escrituras de propiedad, grabaciones de audio de discusiones financieras. Al final de la carpeta había una tarjeta de presentación de un bufete de abogados llamado Henderson y Asociados, especialistas en derecho familiar. Alguien había escrito en el reverso con la letra de Clara: consulta programada, discutir argumentos de bienes mancomunados y reclamos de ocultamiento. Fotografié todo con mi teléfono, con las manos temblando tanto que tuve que tomar varias fotos para obtener imágenes nítidas. Luego volví a colocar todo con cuidado, exactamente como lo había encontrado, y cerré el cajón con llave de nuevo. Cuando Clara bajó 20 minutos después, envuelta en su bata de baño, con una toalla en el cabello, yo estaba sentado en el sofá viendo la televisión como si nada hubiera pasado. ¿Te sientes mejor?, pregunté. Mucho. Ese baño era exactamente lo que necesitaba. Se acurrucó a mi lado en el sofá. ¿Qué estás viendo? Solo las noticias. Apoyó la cabeza en mi hombro, y tuve que luchar contra cada instinto que me empujaba a apartarme. La mujer con la que planeaba casarme, la persona a la que le había confiado mis pensamientos y sentimientos más íntimos, estaba trabajando activamente para destruirme financieramente. Y lo hacía mientras interpretaba el papel de prometida amorosa con tanta convicción que una parte de mí todavía quería creer que todo era un malentendido. Patricio, ¿sí? Te amo. Las palabras me golpearon como impactos físicos. Yo también te amo. Fue la última mentira que le diría. A la mañana siguiente, llamé a Roberto Chen antes de que Clara se despertara. Encontré la conexión, le dije, manteniendo la voz baja. Clara se ha estado reuniendo con Margarita. Encontré notas de consulta, horarios de reuniones, todo. ¿Puedes conseguirme copias de esos documentos?
Ya les tomé fotos. Pero Roberto, hay algo más. Creo que planean argumentar que el fideicomiso de mi padre se estableció como una forma de ocultar activos durante el divorcio. Eso es completamente falso. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero si Clara ha estado reuniendo suficiente documentación sobre mi estilo de vida y gastos actuales, podrían construir una narrativa convincente de que he estado viviendo de activos matrimoniales ocultos todos estos años. Roberto guardó silencio por un momento. Patricio, tienes que ser muy cuidadoso aquí. Si están armando un caso, podrían intentar que digas o hagas algo que apoye su teoría. No firmes nada. No hagas transacciones financieras importantes y no hables de tus activos con nadie. ¿Qué hago con Clara? Sigue actuando con normalidad hasta que descubramos exactamente qué tipo de acción legal planean, pero ten en cuenta que todo lo que le digas probablemente esté siendo documentado. Después de que me quedé sentado en la cocina, tomando café y mirando a Clara dormir a través de la puerta de nuestra habitación en el piso de arriba. Se veía tan pacífica, inocente, nada parecida a alguien que estuviera orquestando la destrucción sistemática de mi seguridad financiera. Pero ahora sabía la verdad. La mujer a la que le había confiado mi corazón estaba trabajando con mi exesposa para robarme todo lo que mi padre se había esforzado por dejarme. Habían convertido mi propio hogar en una operación de vigilancia, mis momentos más íntimos en pruebas en mi contra. La traición era completa, pero la lucha apenas comenzaba. Las oficinas legales de Henderson y Asociados ocupaban el último piso de un edificio de vidrio en Colorado Springs, a 1 hora al sur de Denver. Había llamado esa mañana, afirmando estar interesado en servicios de derecho familiar, y logré programar una consulta bajo un nombre falso. Necesitaba entender exactamente qué tipo de caso estaban armando Margarita y Clara en mi contra. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos amables, me llevó a una sala de conferencias con vista al Casmonteas. El señor Henderson estará con usted en un momento, dijo, ofreciéndome un café que rechacé. Mis nervios ya estaban al límite. Jaime Henderson apareció 15 minutos después. Un hombre alto de unos 50 años con el porte seguro de alguien que ha ganado más casos de los que ha perdido. Se acomodó en la silla frente a mí y abrió una libreta jurídica. Bien, señor Williams, dijo, usando el nombre falso que yo había dado. Mencionó por teléfono que está lidiando con una situación de divorcio compleja que involucra activos ocultos. Había preparado una historia que reflejaba mi propia situación, pero con suficientes cambios para evitar sospechas. Mi esposa y yo nos divorciamos hace unos 20 años. Recientemente, ella descubrió que heredé dinero de un fideicomiso familiar que se estableció mientras estábamos casados, pero ella no lo sabía durante el proceso de divorcio. Henderson asintió, tomando notas, y ella cree que tiene un derecho sobre esos activos ahora. Eso cree. El asunto es que el fideicomiso fue establecido por mi padre después de que ya nos habíamos separado, y no recibí ninguna herencia, sino hasta años de que el divorcio fuera definitivo. Pero técnicamente el fideicomiso se estableció durante el matrimonio. Sí, pero yo no tenía conocimiento de ello en ese momento, ni acceso a los fondos, sino mucho después. Henderson se recostó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Es un caso interesante. Normalmente, los activos adquiridos después de la separación no están sujetos a división, pero si podemos demostrar que el fideicomiso siempre estuvo destinado para usted y que su existencia se ocultó durante el proceso original, podría haber motivos para un reclamo. Se me apretó el estómago. Incluso después de 20 años, Colorado tiene leyes específicas con respecto al fraude o la ocultación en los procesos de divorcio. Si podemos demostrar que se ocultaron o distorsionaron activos, existe la posibilidad de reabrir el acuerdo. Por supuesto, necesitaríamos pruebas sustanciales de la ocultación y documentación de cómo se han utilizado esos activos desde el divorcio. ¿Qué tipo de pruebas? Registros financieros, documentación del estilo de vida, pruebas de que los activos ocultos proporcionaron un nivel de vida que no habría sido posible con los ingresos declarados. Lo ideal sería tener el acceso interno a la información financiera actual para construir un panorama completo. Me sentí enfermo. Esta era exactamente la estrategia que Margarita y Clara estaban siguiendo, y Henderson prácticamente me estaba entregando su plan de juego. Alguien ha logrado impugnar con éxito un acuerdo de divorcio después de tanto.
¿Tiempo? Es raro, pero sí. El año pasado reabrimos un divorcio de hace 15 años cuando la exesposa demostró que su esposo había ocultado un fondo fiduciario de más de $800,000. Ella recibió un acuerdo sustancial. Henderson se inclinó hacia adelante. La clave es la documentación. Si su esposa tiene información detallada sobre sus activos y estilo de vida actuales, y si puede demostrar un patrón de ocultamiento, podría tener un caso viable. Le agradecí a Henderson y salí de su oficina con una comprensión clara de la amenaza a la que me enfrentaba. Margarita y Clara no solo estaban reuniendo información para hostigarme, estaban construyendo un caso legal legítimo que podría costarme cientos de miles de dólares. En el camino de regreso a Denver, llamé a Roberto Chen. «Van en serio», le dije. «Acabo de hablar con el abogado de Margarita. Planean argumentar que el fideicomiso de mi padre era un activo matrimonial, oculto, y creen tener suficientes pruebas para reabrir el acuerdo de divorcio». ¿Basándose en qué? Basándose en 3 años de vigilancia por parte de Clara. Tienen documentación de mi estilo de vida, mis patrones de gasto, mis activos actuales. Henderson cree que podrían tener un caso viable. La voz de Roberto era sombría. «Tenemos que adelantarnos a esto. Puedes venir a mi oficina esta tarde y traer los documentos originales del patrimonio de tu padre, todo lo relacionado con la creación del fideicomiso». 2 horas después, estaba sentado en la oficina de Roberto, mientras él revisaba los papeles de mi padre. El portafolio de cuero, que alguna vez había representado seguridad y estabilidad, ahora se sentía como prueba en mi propia defensa. «De hecho, estas son buenas noticias», dijo Roberto finalmente. «Tu padre era meticuloso con la documentación. Mira esto». Me mostró una carta que mi padre le había escrito a su abogado de patrimonio, fechada 6 meses después de mi separación de Margarita, pero antes de que se concretara nuestro divorcio. Aquí declara específicamente que está estableciendo el fideicomiso en respuesta a tu divorcio para asegurarse de que sus activos no pasen a formar parte de ninguna división de bienes matrimoniales. Estaba protegiendo tu herencia de Margarita, no ocultándola. ¿Eso servirá en el tribunal? Debería. Tu padre claramente estableció el fideicomiso después de que el matrimonio había terminado en la práctica, aunque no legalmente. Mira esto, Roberto sacó otro documento. El fideicomiso fue diseñado para que no pudieras acceder al capital principal sino hasta cumplir los 40 años. Margarita no puede argumentar que vivías de activos ocultos cuando no tuviste acceso a ellos durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde tu divorcio. Sentí un destello de esperanza. Entonces, su caso es débil. Su caso legal es débil, pero eso no significa que no puedan causar un daño grave. Incluso si al final pierden, los honorarios legales por sí solos podrían costarte decenas de miles de dólares. Y siempre existe la posibilidad de que un juez compasivo encuentre algún mérito en sus argumentos. Roberto sacó una libreta jurídica nueva. Tenemos que pasar a la obsesiva. Documenta todo lo que sepas sobre la vigilancia de Clara, crea una cronología de su comportamiento engañoso y, lo más importante, necesitamos exponer su colaboración antes de que puedan presentarse como partes inocentes que buscan justicia. ¿Cómo hacemos eso? Con mucho cuidado. Necesitamos pruebas irrefutables de que Clara fue contratada por Margarita específicamente para reunir pruebas en tu contra. Si podemos demostrar que Margarita orquestó esta vigilancia, socavará por completo su credibilidad. Esa noche, regresé a casa y encontré a Clara de un humor inusualmente bueno. Tarareaba mientras cocinaba la cena y parecía más relajada de lo que la había visto en semanas. «¿Buen día?», pregunté, colgando mi chaqueta en el armario del pasillo. «Un día excelente, realmente excelente». Se dio la vuelta desde la estufa con una sonrisa brillante. «El trato con Morrison es oficialmente nuestro y mi jefe está hablando de un ascenso. Felicidades». Mientras cenábamos, Clara parecía casi mareada de la emoción. Habló de su futuro en la firma de marketing, de posibles aumentos y de mayores responsabilidades, pero bajo su entusiasmo detecté algo más. Alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Clara, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz con nuestro compromiso? Es decir, ¿realmente feliz?» La pregunta pareció sorprenderla. «Por supuesto que soy feliz. ¿Por qué preguntas eso?» «No lo sé. A veces siento que te estás guardando algo». Clara estiró el brazo sobre la mesa y me tomó de la mano. «Patricio, te amo. No puedo esperar para ser tu esposa.
But mientras lo decía, noté que sus ojos se desviaban hacia su teléfono, que había estado vibrando con mensajes durante toda la cena. Estás muy solicitada esta noche, observé. Solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Después de cenar, Clara se disculpó para hacer unas llamadas telefónicas relacionadas con la discusión de su ascenso. Aproveché la oportunidad para recuperar el dispositivo de grabación que David me había dado y esconderlo en la sala, donde Clara solía hacer sus llamadas privadas. 20 minutos después, ella bajó y se acomodó en su silla favorita con su teléfono. Me retiré a la cocina, pero me mantuve lo suficientemente cerca para asegurarme de que el dispositivo capturara su conversación. Ya está hecho, la escuché decir. La consulta salió bien hoy y Henderson cree que tenemos un caso sólido. Se me heló la sangre. Estaba hablando con alguien sobre la consulta legal. No, Patricio no sospecha nada. Lo de la reparación de la computadora me asustó por unos días, pero el técnico no mencionó haber encontrado nada inusual. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. Margarita, sé que esto ha sido difícil para ambas, pero ya casi terminamos. Henderson quiere presentar la documentación la próxima semana. Margarita, Clara estaba hablando directamente con mi exesposa. Tengo copias de todo. Estados de cuenta bancarios, registros de propiedad, documentos de seguros, incluso grabaciones de nuestras conversaciones privadas sobre dinero. Henderson dijo que es más que suficiente para demostrar la ocultación. Otra pausa. Solo el anillo de compromiso vale $15,000. Sumado a las mejoras de la casa y los gastos de vacaciones, podemos demostrar que ha estado viviendo muy por encima de los ingresos declarados durante años. Sentí náuseas. Estaban usando mis regalos para Clara, mis inversiones en nuestra vida compartida, como prueba de que yo le había estado ocultando activos a Margarita. Sé que esto es incómodo, pero ya casi termina. Una vez que se concrete el acuerdo, ambas podremos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Acuerdo? Ya hablaban de un acuerdo como si fuera un hecho inevitable. No, no puedo seguir haciendo esto mucho más tiempo. Vivir con él todos los días, fingir que lo amo, cada vez es más difícil. Pero Henderson dijo que solo necesitamos unas semanas más para finalizar la documentación. Las palabras me golpearon como impactos físicos. Le resultaba difícil fingir que me amaba. Toda nuestra relación, todo lo que pensé que habíamos construido juntos, era un engaño elaborado diseñado para reunir pruebas para el caso legal de Margarita. Te llamo mañana después de copiar los últimos estados de cuenta bancarios. Y Margarita, el dinero que me estás pagando realmente me ha ayudado con mis préstamos estudiantiles. Dinero. Margarita le estaba pagando a Clara para espiarme, para vivir conmigo, para fingir ser mi prometida mientras documentaba sistemáticamente todo lo que pudiera usarse en mi contra en el tribunal. Clara terminó la llamada y regresó a la cocina, donde yo fingía lavar los platos. ¿Todo bien?, pregunté. Perfecto. Solo me puse en contacto con un colega sobre los proyectos de mañana. Me besó en la mejilla y se dirigió al piso de arriba. Estoy agotada. Me voy a acostar temprano esta noche. Esperé hasta escuchar que se cerraba la puerta de la habitación. Luego recuperé el dispositivo de grabación. La conversación que acababa de escuchar era clara e incriminatoria. Clara no solo estaba reuniendo información para Margarita. Le pagaban por hacerlo. Toda nuestra relación era un acuerdo comercial diseñado para despojarme de mi herencia. Pero ahora tenía pruebas. Y mañana empezaría a construir mi propio caso. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía un arma para defenderme. Pasé 3 días sin dormir preparándome para la que sabía sería la conversación más difícil de mi vida. Roberto Chen me había ayudado a organizar todas las pruebas, la grabación de la llamada telefónica de Clara con Margarita, las fotografías de los documentos de su escritorio y los archivos que David había recuperado de su computadora. Habíamos armado un caso sólido que demostraba que Clara había sido contratada para vigilarme. Pero necesitaba más que pruebas. Necesitaba una confesión que destruyera por completo su estrategia legal. Roberto me había aconsejado no confrontar a Clara directamente. Deja que los abogados se encarguen de esto, me dijo. No les des ninguna munición para argumentar que la intimidaste o la amenazaste. Pero yo no podía permitir que esto continuara. Cada día que pasaba viviendo con Clara, fingiendo que nuestra relación era real,
Se sentía como otra violación. Dormía a mi lado cada noche mientras planeaba quitarme todo lo que mi padre había trabajado para dejarme. La traición me estaba consumiendo vivo. El jueves por la noche tomé mi decisión. Clara iba a trabajar hasta tarde en la oficina, supuestamente preparando otra presentación para un cliente. Aproveché ese tiempo para instalar equipo de grabación en varios puntos de nuestra casa. Si ella iba a seguir documentando nuestras conversaciones privadas, yo le devolvería el favor. Cuando Clara llegó a casa a las 8:30, yo estaba sentado a la mesa de la cocina con una copa de vino y una carpeta que contenía impresiones de todas las pruebas que había reunido. «Hola, cariño», dijo, dejando su bolso junto a la puerta. «Siento llegar tan tarde. La presentación de Morrison se está convirtiendo en un proyecto monstruoso. Clara, tenemos que hablar». Algo en mi voz debió alertarla, porque se detuvo en el umbral analizando mi expresión. «¿Está todo bien? Siéntate». Ella dudó, luego se dirigió a la silla frente a mí. Noté que miraba de reojo la carpeta, intentando leer los documentos que eran parcialmente visibles. «Sé lo de Margarita», dije en voz baja. El rostro de Clara se puso pálido, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué pasa con Margarita? Sé sobre el dinero que te está pagando. Sé sobre Henderson y asociados. Sé sobre la vigilancia que has estado realizando durante los últimos 8 meses». Por un momento, Clara no dijo nada. Se quedó completamente inmóvil, como calculando su siguiente movimiento. Luego dejó escapar un suspiro tembloroso. «Patricio, ¿puedo explicarlo?» «Estoy seguro que sí, pero primero quiero que escuches algo». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación con Margarita de hacía 2 noches. Mientras su propia voz llenaba nuestra cocina, hablando de lo difícil que era fingir que me amaba, la compostura cuidadosamente mantenida de Clara finalmente se quebró. «Oh Dios», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. «Vivir con él todos los días, fingir que lo amo, cada vez es más difícil», la cité. «Esas fueron tus palabras exactas, Clara». Ella me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Patricio, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece». «Entonces explícame». Clara se limpió los ojos intentando recomponerse. «Margarita se me acercó unos 6 meses antes de que nos conociéramos. Dijo que le habías ocultado activos durante el divorcio, que ella merecía una parte de la herencia de tu padre. Me ofreció $25,000 para acercarme a ti y documentar tu situación financiera. La forma tan natural en que admitía haber recibido un pago por seducirme se sintió como otra bofetada. Y aceptaste. Necesitaba el dinero. Mis préstamos estudiantiles me estaban asfixiando y mi trabajo apenas cubría mis gastos. $25,000 parecían suficientes para cambiar mi vida. Entonces, ¿toda nuestra relación fue una transacción comercial? Clara sacudió la cabeza frenéticamente. «No, eso no es cierto. Al principio, sí, solo te trataba del dinero. Pero, Patricio, me enamoré de ti. Todo lo que había entre nosotros se volvió real». Estudié su rostro, buscando cualquier señal de sinceridad. «Si te enamoraste de mí, ¿por qué seguiste reuniendo pruebas? ¿Por qué no le dijiste a Margarita que el trato se cancelaba?» «Porque tenía miedo. Margarita dijo que si me echaba para atrás, revelaría lo que ya había hecho. Te lo contaría todo, arruinaría mi carrera, tal vez incluso presentaría cargos penales por invasión de la privacidad. Así que preferiste traicionándome antes que enfrentar las consecuencias de lo que ya habías hecho». Clara estiró la mano sobre la mesa hacia la mía, pero me aparté. «Patricio, estaba atrapada. Quise decirte la verdad tantas veces, pero no sabía cómo. Podrías haber empezado por no grabar nuestras conversaciones privadas sobre dinero. Podrías haber dejado de fotografiar mis documentos personales. Podrías haberte negado a ayudar a Margarita a armar un caso en mi contra. Lo sé. Sé que estuvo mal». La voz de Clara se quebró, pero para entonces ya estaba demasiado involucrada. «Margarita tenía pruebas de que te había estado espiando. Podría haber destruido mi vida». Abrí la carpeta y saqué copias de las notas de consulta que había encontrado en su escritorio. «Háblame de Henderson y asociados». Clara se quedó mirando los papeles, con el rostro pálido de nuevo. «¿Cómo encontraste eso? Eso no es importante. Lo importante es que tú y Margarita planean presentar una demanda legal la próxima semana, afirmando que el fideicomiso de mi padre era un activo matrimonial oculto. Margarita planea eso. Yo solo estoy proporcionando información. Información que reuniste mintiéndome durante casi un año. Clara, ¿entiendes lo que has hecho?
Has convertido toda nuestra relación en evidencia para una demanda fraudulenta. Clara se derrumbó por completo, sollozando sobre sus manos. Nunca quise que llegara tan lejos. Pensé que Margarita solo quería pruebas de que te iba bien económicamente. No supe que planeaba una demanda sino hasta hace unas semanas. But seguiste ayudándola. ¿Qué opción tenía? Ella ya tenía todo lo que necesitaba. Irme no habría cambiado nada. Me apoyé en el respaldo de mi silla, sintiéndome emocionalmente agotado. Una parte de mí quería creer que los sentimientos de Clara por mí... Clara, necesito que entiendas algo. El caso legal que ayudaste a armar a Margarita se basa en premisas falsas. Mi padre estableció específicamente ese fideicomiso, después de que Margarita y yo nos separáramos para proteger mi herencia de exactamente este tipo de reclamo. Tenemos pruebas documentadas de sus intenciones. Clara levantó la vista bruscamente. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la demanda de Margarita va a fracasar. No va a obtener un solo centavo de mi herencia y va a enfrentar serias consecuencias legales por orquestar este plan de vigilancia. Pero Henderson dijo que el caso era sólido. Henderson le decía a Margarita lo que quería escuchar para que le pagara sus honorarios de retención. Cualquier abogado competente en derecho familiar habría explicado que su reclamo no tiene ningún fundamento. Clara me miró con un horror creciente. ¿Estás diciendo que todo esto fue en vano? Estoy diciendo que destruiste nuestra relación y cometiste múltiples delitos para ayudar a Margarita a seguir un caso que estaba condenado al fracaso desde el principio. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Clara seguía llorando suavemente mientras yo intentaba asimilar la enormidad de lo que nos había hecho. ¿Qué pasará ahora? Preguntó finalmente. Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Saqué un documento legal que Roberto había preparado. Esta es una declaración jurada que detalla todo lo que me acabas de contar sobre cómo Margarita te contrató para realizar la vigilancia. Si la firmas, destruirá por completo su caso legal y me protegerá de cualquier reclamo futuro. Clara leyó el documento, con las manos temblorosas. Si firmo esto, Margarita sabrá que la traicioné. Ya la traicionaste cuando te enamoraste de mí, y me traicionaste a mí cuando seguiste ayudándola incluso después de decir que me amabas. Ahora tienes que elegir con cuál traición estás dispuesta a vivir. Y si me niego, afirmó, entonces entregaré todas las pruebas que he reunido a la policía y dejaré que ellos decidan si presentan cargos por invasión de la privacidad, intervención telefónica y conspiración para cometer fraude. Margarita seguirá perdiendo su demanda, pero ambas enfrentarán un proceso penal. Clara se quedó mirando la declaración jurada durante mucho tiempo. Si firmo esto, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta me rompió el corazón porque pude escuchar un dolor genuino en su voz. A pesar de todo lo que había hecho, creía que había desarrollado sentimientos reales por mí. Pero esos sentimientos no eran suficientes para superar la magnitud de su traición. Ya no hay un nosotros, Clara. Te aseguraste de eso cuando decidiste priorizar las amenazas de Margarita sobre tu supuesto amor por mí. Ella asintió lentamente, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Lo sé, lo arruiné todo. Clara tomó el bolígrafo y firmó la declaración jurada. Mientras escribía su nombre, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía las pruebas necesarias para protegerme, y tristeza porque la mujer con la que planeaba casarme era capaz de un engaño tan calculado. Empacaré mis cosas esta noche, dijo en voz baja. Creo que es lo mejor. Mientras Clara subía a recoger sus pertenencias, me quedé solo en nuestra cocina, rodeado de las pruebas de su traición. La casa que alguna vez se había sentido como un hogar ahora parecía la escena de un crimen donde mi confianza había sido asesinada. Pero por primera vez en semanas, también sentí algo más: libertad. El elaborado engaño finalmente había terminado. La vigilancia había cesado. La amenaza a mi herencia estaba neutralizada. Mañana enfrentaría las secuelas de esta pesadilla. Esta noche comenzaría el proceso de recuperar mi vida. Una hora más tarde, Clara bajó con 2 maletas y una caja de artículos personales. Se detuvo en la puerta principal, mirándome con lágrimas en los ojos. Patricio, realmente te amé. Esa parte fue real. Sostuve su mirada, sintiendo únicamente vacío. Sé que crees que eso es verdad, Clara, pero el amor real no implica grabar las conversaciones privadas de alguien ni fotografiar sus documentos personales.
Lo que sentiste pudo haber sido genuino, pero no era amor. Ella asintió, comprendiendo que ya no quedaba nada por decir. Lo siento por todo. Después de que se fue, caminé por la casa apagando los equipos de grabación que había instalado. El silencio era profundo, casi sagrado. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente solo, sin nadie vigilando, nadie escuchando, nadie reuniendo pruebas en mi contra. Me serví un whisky y me senté en el viejo sillón de cuero de mi padre en la sala, sosteniendo la declaración jurada firmada que pondría fin al desafío legal de Margarita antes de que comenzara. Mañana, Roberto presentaría los documentos necesarios para proteger mi herencia de forma permanente. Pero esta noche, simplemente me sentaría en mi propia casa en completa privacidad y comenzaría a sanar de la traición más profunda que jamás había experimentado. 3 meses después de que Clara saliera de mi vida, estaba en la oficina de Roberto Chen, viéndolo archivar los últimos documentos legales que protegerían para siempre mi herencia de los reclamos fraudulentos de Margarita. La declaración jurada firmada por Clara había sido devastadora para su caso. Henderson y asociados se habían retirado como representantes de Margarita a los pocos días de recibirla, y ningún otro abogado quiso tocar su reclamo. Se terminó, dijo Roberto, cerrando la carpeta. El caso de Margarita ha sido desestimado oficialmente con prejuicio, lo que significa que nunca podrá volver a presentar este tipo de reclamo. El tribunal también emitió una orden de restricción que impide cualquier acoso futuro relacionado con el patrimonio de tu padre. Sentí que se me quitaba de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Durante meses, había vivido con la amenaza constante de perder todo por lo que mi padre se había esforzado en dejarme. Ahora, finalmente, esa amenaza había desaparecido. ¿Qué pasará con los cargos penales contra Clara? El fiscal de distrito decidió no procesarla dado que cooperó plenamente y Margarita era claramente la artífice del plan. La están tratando más como a una víctima que como a una coconspiradora. Sin embargo, sí enfrentó consecuencias. Su empleador la despidió cuando se enteraron de las actividades de vigilancia. Asentí, una parte de mí sentía lástima por Clara a pesar de todo lo que me había hecho. Había tomado decisiones terribles, pero también había sido manipulada por la desesperación y las falsas promesas de Margarita. La expresión de Roberto se volvió más seria. Enfrenta múltiples cargos: conspiración para cometer fraude, invasión de la privacidad y manipulación de testigos. Henderson también presentó una queja ante el Colegio de Abogados del Estado, alegando que ella distorsionó los hechos para obtener representación legal. Se enfrenta a una posible pena de prisión y a importantes sanciones financieras. Ella misma se lo buscó. Así es. Patricio, también debes saber que Margarita intentó comunicarse contigo varias veces a través de mi oficina. Quiere disculparse y discutir un acuerdo para evitar el juicio. Sacudí la cabeza. No me interesa saber nada de ella nunca más. Tomó sus decisiones hace 18 años cuando nos divorciamos, y las tomó de nuevo cuando contrató a Clara para espiarme. ¿Buscas? No le debo ningún perdón ni negociaciones de acuerdo. Roberto sonrió. Pensé que dirías eso. Me aseguraré de que su abogado entienda que toda comunicación debe pasar por mi oficina. Al salir del edificio de Roberto y caminar hacia mi auto, sentí algo que no había experimentado en meses: verdadera paz. La ansiedad constante de ser observado y grabado había desaparecido. El miedo a perder mi seguridad financiera se había evaporado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, simplemente podía vivir mi vida sin mirar por encima del hombro. Esa noche hice algo que no había hecho desde que descubrí la traición de Clara: invitar a unos amigos a cenar. David Rodríguez, de Tecnofijo, y su esposa María me acompañaron a comer unos filetes en mi patio trasero. Se sintió bien tener una conversación honesta y risas genuinas llenando mi casa de nuevo. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó David mientras nos sentábamos alrededor de la fogata del patio después de cenar. Toda esta situación debe haber sido increíblemente difícil. Lo fue, admití, pero en cierto modo creo que era necesario. Aprendí cosas sobre mí mismo y sobre la confianza que necesitaba aprender. María se inclinó hacia adelante. ¿Cómo qué? Pensé en su pregunta por un momento, observando las llamas danzar en la fogata. Aprendí que tengo mejores instintos de lo que me daba crédito. En el fondo, sabía que algo andaba mal con Clara mucho antes de encontrar las pruebas.
solo que no confiaba lo suficiente en mí mismo como para actuar según esos sentimientos. Ahora confío en mi propio criterio. No ignoraré las señales de alerta ni inventaré excusas para comportamientos que no se sientan correctos. David asintió con apro. Esa es una lección valiosa, incluso si tuvo un costo muy alto. Tuvo un costo muy alto, pero ¿saben qué? Estoy agradecido por lo que pasó. Tanto David como María parecieron sorprendidos. Estoy agradecido porque supe quién era Clara realmente antes de casarme con ella. Imaginen si hubiera descubierto todo esto después de haber estado casados por varios años. Tal vez, con hijo, la traición habría sido aún más devastadora y las complicaciones legales habrían sido unas pesadillas. ¿De verdad lo ves como una bendición oculta?, preguntó María. Sí, mi padre me dejó esa herencia para darme libertad y seguridad. Si me hubiera casado con Clara, habría estado compartiendo mi vida con alguien que era fundamentalmente deshonesta y manipuladora. Eso no es libertad, eso no es seguridad, eso es una prisión disfrazada de relación. Hablamos hasta altas horas de la noche, y, por primera vez en meses, me sentí yo mismo otra vez. Las risas eran sinceras, la conversación era honesta, y nadie estaba grabando nada como prueba para un caso legal. Después de que David y María se fueron, caminé por mi casa, apagando las luces y activando el sistema de seguridad. Cada habitación se sentía diferente ahora que sabía que estaba verdaderamente solo. La paranoia había desaparecido, reemplazada por una sensación de santuario que casi había olvidado que fuera posible. En mi habitación, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso que le había dado a Clara, un zafiro de 2 quilates rodeado de diamantes que me había costado $15,000. Ella lo había devuelto la noche que se mudó, colocándolo sobre la barra de la cocina sin decir una palabra. Durante semanas, el anillo había estado en mi cajón como un monumento a mi mal juicio, pero al mirarlo ahora, sentí algo diferente. En lugar de representar un fracaso, representaba supervivencia. Había escapado de una relación que me habría destruido financiera y emocionalmente. Mañana devolvería el anillo a la joyería. El dinero de su venta iría al fondo fiduciario de mi padre, sumándose al legado por el que tanto había trabajado para conservar. Ya casi, a la mañana siguiente, me desperté de forma natural, por primera vez en meses, sin la ansiedad que había estado plagando mi sueño. Preparé café, leí el periódico en mi patio trasero y disfruté del simple placer de estar solo con mis pensamientos. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo me impulsó a responder. Patricio, habla Sarah Mitchell. Espero que me recuerdes. Sarah Mitchell. Habíamos salido brevemente hace unos 5 años, antes de que conociera a Clara. Sarah era una veterinaria que tenía su propio consultorio. Una mujer amable e inteligente que me había agradado mucho, pero a la que no había buscado seriamente porque en ese momento no me sentía listo para una relación comprometida. Sarah, por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, Patricio. Espero que esto no sea inapropiado, pero me enteré por amigos en común de que tu compromiso terminó. Quería ponerme en contacto contigo para ver cómo estás. Sonreí, conmovido por su preocupación. Estoy mucho mejor de lo que esperaba. En realidad, fue la decisión correcta, aunque fue doloroso en su momento. Me alegra escuchar eso. Mira, sé que esto puede ser un poco atrevido de mi parte, pero ¿te interesaría tomar un café algún día? Me encantaría ponernos al día y saber cómo has estado. La invitación me tomó por sorpresa, pero de una manera agradable. Me gustaría mucho. Hicimos planes para reunirnos el siguiente fin de semana en una cafetería del centro. Después de colgar, me di cuenta de que, por primera vez desde que Clara se había ido, tenía ganas de pasar tiempo con alguien nuevo, alguien que no tenía intenciones ocultas, ni motivos ulteriores, ni conexión con mis errores pasados o el dinero de mi familia. Esa tarde, conduje al cementerio donde estaba enterrado mi padre. No había visitado su tumba en más de un año, en parte porque había estado muy ocupado con el trabajo y la planificación de la boda, y en parte porque los acontecimientos recientes me habían hecho sentir que de alguna manera había fallado en honrar su memoria. Su lápida era sencilla. Thomas Holloway, amoroso padre y proveedor. Me senté en la pequeña banca cercana y le hablé de todo lo que había sucedido, de la conspiración de Margarita, de la traición de Clara.
de lo cerca que había estado de perder todo lo que él se había esforzado por dejarme. Pero ya todo está bien, papá, dije en voz alta, sintiéndome solo un poco cohibido por hablarle a su tumba. La herencia está protegida. El legado que construiste está a salvo. Y finalmente entiendo a qué te referías cuando dijiste que el dinero te da opciones. Me diste la opción de alejarme de las personas que solo querían usarme. Una suave brisa agitó los árboles en lo alto y sentí una sensación de cierre que me había faltado durante meses. El regalo de mi padre no era solo seguridad financiera, era la libertad de exigir honestidad y respeto en mis relaciones, sabiendo que no necesitaba la aprobación ni el apoyo de nadie más para sobrevivir. Mientras conducía a casa desde el cementerio, hice una lista mental de los cambios que quería hacer en mi vida. Sería más selectivo sobre con quién compartía información personal. Prestaría atención a mis instintos cuando algo se sintiera mal. Valoraría la autenticidad sobre la conveniencia en mis relaciones. Y lo más importante, nunca más confundiría la soledad con el amor ni el compañerismo con una verdadera relación de complicidad. Esa noche me cociné la cena y la comí en la mesa de la cocina mientras leía un libro que había querido terminar desde hacía meses. El silencio en mi casa era completo y pacífico. Nadie estaba grabando mi conversación porque no había nadie más allí con quien hablar. Nadie estaba fotografiando mi documentación porque nadie más tenía acceso a mis espacios privados. Por primera vez en casi un año, era completa y absolutamente libre. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño y me di cuenta de que el hombre que me devolvía la mirada era más fuerte que el que había descubierto la traición de Clara hacía 3 meses. La experiencia había sido devastadora, pero también había sido un aprendizaje. Ahora sabía exactamente qué aceptaría y qué no en una relación. También sabía que no necesitaba estar en una relación para sentirme completo. La herencia de mi padre me había dado independencia financiera, pero los acontecimientos del último año me habían dado algo aún más valioso, independencia emocional. Al apagar las luces y acomodarme en la cama, me sentí agradecido por primera vez desde que comenzó esta odisea. Agradecido por la honestidad de David Rodríguez al mostrarme los archivos de la vigilancia. Agradecido por la experiencia legal de Roberto Chen para proteger mi herencia. Agradecido por la previsión de mi padre al establecer un fideicomiso que no podía ser impugnado con éxito. Y, curiosamente, agradecido por el plan de Margarita, porque había revelado el verdadero carácter de Clara antes de que cometiera el error irreversible de casarme con su mostrado. Ella. El mañana traería nuevas posibilidades. Tal vez llamaría a Sara para ver si quería cambiar nuestra cita de café por una cena. Tal vez finalmente haría ese viaje a Europa que había estado posponiendo durante años. O tal vez simplemente disfrutaría de otro día pacífico en mi propio hogar, rodeado de la seguridad que mi padre había trabajado tan duro para proporcionarme. Trajera lo que trajese el mañana, lo enfrentaría como un hombre libre, con mi integridad intacta y mi futuro seguro. La pesadilla había terminado y el resto de mi vida finalmente podía comenzar.